Hoy vamos a concluir nuestra serie, La Iglesia que Ora. Y esto es algo que describe el ADN de lo que es el cuerpo de Cristo, lo que es la iglesia. La iglesia es un cuerpo de creyentes que está en comunión con Dios y habla con Dios y ora a Dios. Jesús incluso en Lucas 19, cuando Él entra a Jerusalén y entra al templo, ya en esa semana que Él iba a ir a la cruz, una de las cosas que Él dice es que su casa será llamada casa de oración. Porque el pueblo de Dios es ese pueblo que tiene acceso a nuestro Padre Celestial que está en los cielos. Un Padre que es trascendente, pero también es inminente. Él está cerca de nosotros. Incluso Apocalipsis, una de las cosas que dice en capítulo 1 es que Jesús, Dios, está en medio de su iglesia. Y qué privilegio es que nosotros sepamos que tenemos ese acceso a Él. Y la palabra de Dios nos describe de esa manera, que la iglesia es un grupo de personas que una de las cosas que describe a ese grupo de personas que se congrega para adorar a Dios es a través de la oración. Y las Escrituras nos enseñan eso, por lo tanto, en la Iglesia Vertical Miami, uno de nuestros distintivos y nuestras prioridades es orar. La palabra de Dios nos enseña que eso debe distinguirnos a nosotros, por lo tanto, abrazamos ese distintivo, esa prioridad, esa convicción, y como iglesia también oramos que lo podamos experimentar de diferentes maneras. Y hemos estado haciendo eso. Esta semana ha sido de gran impacto en mi corazón ver muchos de ustedes entrar por esas puertas, a orar aquí por esas tarjetas que se escribieron con peticiones personales y orando los unos por los otros. Eso es la gloria de Dios manifestada en medio de su iglesia, un pueblo que ora los unos por los otros. Orando los unos por los otros, sabiendo de que Dios va a responder todas nuestras oraciones. Y hoy vamos a terminar la serie, La Iglesia que Ora, y para eso vamos a regresar al libro de Efesios en el capítulo 3. Vamos a ver los versículos del 19, la mitad del 19, hasta el versículo 21, que concluye el capítulo 3 de Efesios. Y el título de la prédica en esta tarde es ¿por qué oramos importa? Hay algo que Dios no hace en las Escrituras y es hacernos sentir mal a nosotros de por qué nosotros no oramos. Es cierto que pudiéramos orar más. Es cierto que nuestra vida de oración pudiera mejorar. Pero las Escrituras no nos hacen sentir mal a nosotros cuando estamos con una vida de oración mediocre. Al contrario, lo que la palabra de Dios es, nos anima a orar, nos lleva de donde estamos a donde deberíamos estar en nuestra vida de oración. Y es mi deseo, es mi clamor, es mi oración, y esta ha sido mi oración durante toda esta serie por ustedes, y en realidad, desde que plantamos la Iglesia Vertical hace 6 años atrás, de que la Iglesia Vertical Miami sea una iglesia que ore, que el ADN nuestro esté proclamando que somos una iglesia que confía en que Dios nos escucha y responde todas nuestras oraciones. Y yo no quiero que en esta tarde tú salgas de aquí sintiéndote más culpable, porque cuando se habla de la oración y a veces se comete el error de que las personas salen con un peso mayor sobre sus hombros porque le han recordado solamente en la iglesia lo tan mal que están en su vida de oración, pero no les dan entonces cuál es la solución y cómo salir y cómo mejorar y cómo ser santificados y cómo crecer y cómo orar a un Dios que se interesa. ¿Usted sabía eso, que Dios se interesa por tu vida? La oración del Padre Nuestro, ¿cómo comienza? Con nuestro Padre. Nuestro Padre que está en los cielos, pero dice que es nuestro Padre, se interesa por su iglesia. Él quiere que nosotros estemos en comunión con Él. Él desea que sus hijos vengan delante de su trono a hablar con Él.
a expresar su corazón. Y mi deseo es en esta tarde es que Dios produzca eso en nuestras vidas. Que salgamos de aquí diciendo, yo voy a orar. Señor, ayúdame, pero yo quiero ser un cristiano que ora. Con cada exhortación que vemos en la palabra de Dios a orar, normalmente encontramos una promesa de Él. En Lucas 11:10, por ejemplo, dice que el que pide, recibe. Ahí Dios está dándonos a nosotros una promesa de que cada vez que nosotros le pidamos a Él, vamos a recibir. No necesariamente lo que nosotros se nos antoje, sino lo que necesitamos, pero siempre vamos a recibir su respuesta. Ya hemos estado viendo en la serie La Iglesia que Ora que cómo oramos importa, que debemos orar desesperadamente. Aprendimos eso el día del aniversario, que al menos que nosotros estemos orando esto no va a ir a ninguna parte. Pero si oramos, esto sí va a llegar muy lejos. Y aprendimos que no solamente debíamos orar desesperadamente, sino debíamos orar humildemente. Y debíamos orar urgentemente. Y debíamos nosotros orar. ¿Cuál era el cuarto punto? A ver si alguien se acuerda. Confiadamente. Y el último era expectantemente. Así que cómo oramos importa. La palabra de Dios nos muestra que esa debe ser nuestra actitud en cuanto a la oración. Señor, te necesitamos, queremos estar en comunión contigo. Y la semana pasada el pastor Roy predicó y nos enseñó que qué oramos también importa. Como iglesia, hay muchas cosas por las cuales pudiéramos orar. Sin embargo, las Escrituras nos enseñan cosas específicas por las cuales nosotros deberíamos pedir. ¿Qué orar? Y aprendimos acerca del amor de Cristo, que necesitamos experimentar el amor de Cristo en nuestras vidas. No solamente entenderlo, sino también que el amor de Cristo esté dirigiendo nuestra interacción como iglesia. Y hoy vamos a ver por qué oramos importa. Y lo primero es, este es el punto número 1, ¿por qué oramos? Bueno, oramos porque es un mandato. Oramos porque las Escrituras nos ordenan a que oremos. Y yo anhelo que esto fuera suficiente para nosotros. Que si Dios lo ordena, es suficiente para mí. Punto. Esa debería ser la intención del corazón de uno movido porque Dios nos ha ordenado a orar. Que la oración, primero que todo, es un acto de obediencia. Que si no hubiera ningún otro beneficio por lo cual orar, si el único beneficio fuera la obediencia, que si lo único que cosecháramos fuera obediencia a Dios, nosotros deberíamos estar devotos a la oración. La obediencia sería nuestra recompensa. ¿No es esa una recompensa gloriosa? Obedecer a Dios. Aquí en el libro de Efesios y muchos otros pasajes en las Escrituras nos enseñan que la oración no es una opción para el cristiano, ni tampoco es una sugerencia. Si ustedes van aquí mismo en Efesios y ojean hacia atrás al capítulo 6, hacia adelante mejor dicho, al capítulo 6, en el versículo 18, una de las cosas que encontramos es que debiéramos orar, se nos ordena orar, el mandato es con toda oración y súplica orar en todo tiempo. Isaías 55:6 dice, busquen al Señor mientras pueda ser hallado. Llámenlo en tanto que está cerca. Mateo 7:7 dice, pidan, busquen, llamen. Y estas tres palabras están en estado imperativo. ¿Qué significa eso? Que debiéramos nosotros constantemente, debería caracterizar nuestras vidas. Dice, sigan buscando, sigan pidiendo, sigan llamando. La oración es
un mandato. Filipenses 4:6 dice, por nada estéis afanosos, antes bien en todo mediante oración y súplica, con acción de gracias, dice, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. En Santiago capítulo 5, dice, ¿hay alguien entre vosotros que está sufriendo? ¿Cuál es la prescripción divina? Oren. Que oren, que hagan oración. ¿Por qué oramos? No, número uno, porque es un mandato. Y el cristiano que no ora frecuentemente, que la oración no es algo que toma lugar regularmente en su vida, es como un termómetro y no como un termostato. ¿Qué significa eso, pastor? Bueno, el termómetro se usa para registrar la temperatura de las cosas, ¿verdad? El termostato se usa para regular la temperatura. El cristiano que no ora es un cristiano que solamente mide la temperatura de lo que está pasando en su vida. Pero el cristiano que ora es como un termostato que regula la temperatura de las cosas que están tomando alrededor de su vida. Porque a través de la oración, él está teniendo un impacto en aquellas cosas que toman lugar en su vida. Ahora la pregunta es, ¿cuál de los dos eres tú? ¿Eres un termómetro o un termostato? No responda eso en voz alta. La oración es nuestra responsabilidad y al mismo tiempo es un privilegio. Es una expresión de nuestra sumisión a Dios. Colosenses 4:2 dice, perseveren en la oración. Iglesia, perseveren en la oración. Necesitamos perseverar en la oración. Necesitamos desarrollar rutinas de oración. Desarrolla una rutina de oración si eso te ayuda a que tú seas movido a orar. Hazte una lista de las cosas por las cuales deberías estar orando, que te va a ayudar a comenzar, te va a ayudar a orar por aquellas cosas que a lo mejor se te olvidarían orar. Escribe. Pon una alarma en tu celular. Hoy es día del celular, andamos con el celular en todas partes. Han hecho el celular hasta prueba de agua para que te metas en la ducha con el celular también. Pon una alarma en ese celular que te recuerde, que te anime a orar. Estudia versículos en la palabra de Dios que hablan acerca de la oración. Busca a alguien también que te vaya a mantener responsable, que vaya a orar por ti. A esa persona que tú sabes que tú no puedes llamar, porque si la llamas tú sabes lo que te va a decir. ¿Ya oraste? Esa persona que necesitamos en nuestras vidas, que cuando la llamamos no se va a unir a nuestra queja, sino más bien va a orar por nosotros y te va a animar a orar. Necesitamos personas así en nuestras vidas. Dice Ruth Bell Graham, ora cuando tengas deseo. Porque es pecado descuidar tal oportunidad. Es decir, cuando tú tengas deseo de orar, ora. No desaproveches esa oportunidad. Pero también ora cuando no tengas deseo. Porque es peligroso permanecer en esa condición. Ora en todo tiempo. Ahora, es necesario aclarar algo en cuanto a esto de la oración, porque si orar es un mandato y orar es un privilegio, la oración es solamente para los hijos de Dios. Dios no escucha la oración de los impíos. La única oración que Dios escucha es la de arrepentimiento. Después de Génesis 3, el ser humano perdió el privilegio de poder venir a Dios libremente y comunicarse con Él. El pecado rompió esa relación entre el ser humano y Dios. Solamente a través de Cristo es que esta relación que estaba quebrantada, que estaba en un estado de enemistad,
Ahora a través de Cristo es que esa relación es restablecida y podemos nosotros acercarnos a Él libremente a orar. La humanidad perdió ese acceso a Él. Y la pregunta es, bueno, ¿cómo recuperamos ese acceso a Dios? ¿Cómo podemos nosotros comunicarnos con Él? ¿Cómo nosotros podemos llegar a ser un hijo o hija de Dios? Y eso es a través de la fe en Jesús. Juan 1:12 dice que todas las personas que ponen fe en Jesús como Señor y Salvador, Dios les da el derecho de ser hijos e hijas de Dios. Por eso a través de la fe en Él. Vivimos en una época donde el pecado se minimiza, donde se dice muy abiertamente de que todos somos hijos de Dios, que todos tenemos acceso a Dios. C.S. Lewis, esto es en los 1940 y tanto. Hace muchos años atrás, 80 años aproximadamente, dijo lo siguiente: el problema con las personas de hoy, y hablando de eso en los 1942 aproximadamente, dice, las personas de hoy es que no tienen noción del pecado. Las personas de hoy no se dan cuenta de que son culpables ante Dios. Para nosotros poder llegar a ser hijos e hijas de Dios, primero necesitamos arrepentirnos. Y necesitamos recordar de que todos hemos pecado. Todos somos culpables delante de Dios. Cuando todos nosotros nos examinamos ante la palabra de Dios, somos hallados culpables. Todos, sin excepción. No hay justo ni aun uno. Esa es la mala noticia. La buena noticia es que hay esperanza. La buena noticia es que vimos un Dios que después que Adán y Eva pecaran, no se escondió, sino fue buscando al pecador. Ahí vemos el Evangelio por primera vez, incluso antes de Génesis 3:15. Antes de Dios dar la promesa del Evangelio, que fue lo que hizo Dios después que Adán y Eva pecaran. Los buscó, los llamó, fue tras ellos. Ese es el Evangelio. Dios buscando al hombre, no el hombre buscando a Dios. Jesús dijo en Lucas 19, yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y hoy por hoy tenemos acceso a Él porque un día Cristo vino a nuestras vidas, entró en nosotros y nos dio vida eterna. Y nos cambió por completo. Y nos hizo hijos e hijas de Dios. Y tenemos el privilegio de orar, pero solo aquellos que han experimentado vida eterna, nuevo nacimiento, pueden tener comunión con Dios. Comienza ahí. Así que a través de la oración nosotros proclamamos que Dios es nuestro Padre y que nosotros dependemos de Él. Las cosas, decía H.B. Charles, las cosas por las cuales tú oras, tú le estás diciendo a Dios, yo necesito que tú seas el que las resuelvas. Las cosas por las cuales tú no oras, tú le estás diciendo a Dios, yo tengo esto bajo control. El punto es, necesitamos orar. Es un mandato. Necesitamos orar. Número 2, ¿por qué? Y no ponga el punto todavía. ¿Por qué necesitamos orar? Y si usted está manejando ahora mismo, parquee, suelte el celular, saque algo para escribir, porque lo que voy a decir puede cambiar el palpitar de su vida de oración. ¿Por qué oramos? Aquí viene la gran noticia. Oramos porque funciona. Dios escucha nuestras oraciones y Él las responde. Y ese es el punto número 2, dice el versículo número 21. Dice que, el versículo número 20, mejor dicho, que Él es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Que Él es poderoso para hacer todas las cosas que son necesarias en nuestra vida. Recuérdense que el contexto aquí de Efesios
es una oración. Que esto es cierto de cada oración que nosotros hacemos. Todas las oraciones que nosotros le hacemos a Dios, Dios es más que capaz de responder cada una de ellas. Él es poderoso para hacer mucho más abundantemente de que nosotros a veces incluso llevamos delante del trono de gracia. Qué gran promesa es, iglesia, que la oración funciona. Decía Charles Spurgeon que la oración es ese nervio que mueve el brazo del Omnipotente. Clama a mí y yo te responderé, dice Jeremías 33:3. Él nos ordena clamar y Él promete que va a responder. Ahora, debo aclarar también de que, y esto para que no se decepcionen en cuanto a orar, porque ustedes van a orar por cosas que no necesariamente van a recibir. Y la oración no es una fórmula mágica, la cual tú le haces a Dios como si fuera la lotería y cada vez que tú haces esa oración vas a recibir el premio mayor. No funciona así la oración. La oración no es un contrato que pone a Dios bajo obligación para hacer todo lo que tú has verbalizado. No importa cuán alto tú ores, o qué tan largo ores, o cuántos versículos tú recites, o promesas reclames y proclames. La palabra de Dios nos enseña que Dios siempre va a obrar, siempre, y diga siempre, Dios siempre obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Mira ahí, ojea hacia atrás, hacia el capítulo 1, versículo 11. En Efesios 1:11 leemos que nosotros, habiendo obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Así que cuando Dios va a obrar, Él busca consejo, pero el consejo que Él busca, ¿dónde se encuentra? En Él mismo. No en nuestras oraciones. No en que nosotros hemos hecho ahora esta oración y lo vamos a obligar a actuar. Él va siempre a obrar conforme al consejo de su voluntad. ¿Pero por qué oramos? Porque funciona, porque su voluntad para tu vida es perfecta, es buena y es agradable. Como dice Romanos capítulo 12. La voluntad de Dios para tu vida nunca va a añadir tristeza. ¿Por qué oramos, iglesia? Bueno, oramos porque funciona, porque Dios siempre va a respondernos. Y hay cosas que van a suceder en tu vida después que tú ores. Personas se van a salvar después que tú ores. ¿Cómo ustedes pueden asegurarse de que este púlpito siempre salgan predicaciones que edifique a la iglesia y que equipa a la iglesia para toda buena obra? Bueno, ustedes orando por este púlpito. ¿Cómo ustedes se van a asegurar de que los pastores de esta iglesia podamos pastorearlos ustedes de una manera que sea digna del evangelio? Orando por sus pastores. La Iglesia Vertical Miami tendrá éxito a medida que nosotros oremos a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pensamos o pedimos o entendemos en muchas instancias. ¿Y cómo sabemos esto? Mire el versículo 20 como dice al final del versículo 20. Según el poder que obra en nosotros. Orar es más que hablar con Dios. Orar produce resultados. Orar nos conduce al arrepentimiento. Orar nos fortalece. Orar nos expone nuestro corazón, nuestra culpabilidad, nuestra realidad. Orar nos mueve a confiar en Dios. Orar funciona, iglesia. Hay un himno que se titula "Oh, qué amigo nos es Cristo",
que nos muestra que cuando nosotros oramos, Dios obra, iglesia. El domingo del aniversario yo les dije, cuando nosotros obramos, cuando nosotros nos esforzamos. Pero cuando nosotros oramos, Dios obra. Y este himno dice, oh, qué amigo nos es Cristo. Dice que Él llevó nuestro dolor. Él nos manda que llevemos todo a Dios en oración. ¿Vive el hombre desprovisto de paz, gozo y santo amor? Esto es porque no llevamos todo a Dios en oración. Orar funciona. Y antes de seguir, yo quisiera que en este momento tú renueves tu compromiso para orar. Que en este momento tú le estés diciendo, Señor, ahora yo deseo, Señor, ayúdame, auxíliame. Yo quiero ser un cristiano que ora. Yo quiero ser una mujer de oración. Yo quiero ser un hombre de oración. Yo quiero ser una persona que entiende que número uno, que esto es obediencia a ti. Número dos, que funciona, que cuando buscamos vamos a hallar, que cuando llamamos se nos va a abrir y cuando pedimos vamos a recibir. Hay muchas cosas que uno puede hacer para ayudar en una situación después que oramos. Y hay muchas cosas que tú no vas a poder hacer en esa situación o para cambiar esa situación hasta que no ores. Cuando nosotros obramos, nosotros obramos, pero cuando nosotros oramos, como decía Spurgeon, la mano del Omnipotente se pone en acción. Dios obra. Oramos porque funciona. Y funciona porque Dios es soberano. Porque no hay nadie por encima de Él. Como dice el Salmo 135:5, que todo cuanto el Señor quiere, lo hace. Orar funciona. Y Él nos ordena a orar para que veamos su poder, para que veamos su gloria en tu vida y en la vida de otras personas a las cuales amamos. Cuando tú tomes el mandato de orar en serio, tú vas a ver la gloria de Dios en tu vida. Funciona, iglesia. ¿Por qué oramos? Número 3, oramos, miren el versículo 19, para que seáis, es decir, hablando de la iglesia, cada uno de nosotros, oramos para ser llenos. ¿Ser llenos de qué? Dice, bueno, llenos de la plenitud de Dios, hasta la medida de la plenitud de Dios. Necesitamos orar para que Dios obre en medio nuestro, en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Una iglesia que obra en sus fuerzas es una iglesia que realmente no va a lograr mucho, pero una iglesia que depende del poder del Espíritu Santo en su vida como iglesia, es una iglesia que va a experimentar lo que dice aquí, una iglesia que está llena hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Y ahora, quiero aclarar algo. La iglesia, todo cristiano, tiene todo lo que se puede tener del Espíritu Santo. Si no hay tal cosa con cristianos que tienen más del Espíritu que otros. En Juan capítulo 3 dice que Dios no da el Espíritu por medida. O tú lo tienes o no lo tienes. Si tú eres cristiano, tú tienes el Espíritu Santo. Si tú no eres cristiano, tú no tienes el Espíritu de Dios en tu vida. En Romanos capítulo 8, claramente entendemos que esa es la distinción entre una persona salva y una persona que no es salva. Dice, aquellos que no tienen el Espíritu de Cristo no son de Cristo, pero todos los que son de Cristo tienen su Espíritu. Y como hijos de Dios tenemos todo lo que se puede tener del Espíritu Santo. Ahora, las Escrituras nos enseñan que el Espíritu Santo no tiene todo lo que se puede tener de nuestras vidas. ¿Qué significa eso? Que nosotros no obedecemos a Dios en todo momento. Que nosotros no oramos cuando deberíamos orar, que nosotros a veces no amamos cuando deberíamos amar, que nosotros a veces no queremos perdonar cuando deberíamos perdonar, que nosotros a veces no queremos sacrificarnos cuando deberíamos sacrificarnos, que no somos constantes cuando deberíamos ser constantes,
Y esa es la realidad. Tenemos todo lo del Espíritu, todo el Espíritu en nosotros. Somos templo del Espíritu Santo, 1 Corintios capítulo 6, que mora en nosotros. Pero desafortunadamente la vida de cristiano es un proceso, un caminar donde estamos siendo santificados y aprendiendo a ceder al Espíritu Santo. Y eso mismo le preguntaban a Spurgeon. Decía, Spurgeon, ¿el cristiano no tiene el Espíritu Santo todo lo que se pueda tener? ¿Tú no tienes el Espíritu Santo? Y la respuesta de Spurgeon fue, sí. Pero el problema es que yo tengo salidero. Y esa es nuestra condición, que tenemos todo lo que se puede tener del Espíritu Santo, pero nosotros tenemos salidero. Y esta es lo que nos muestra ese pasaje. Aquí esto es una jarra con agua. Y ese pasaje nos dice que nosotros debemos orar para ser llenos hasta la medida. Así, todo lo que nosotros podemos experimentar como creyentes, como vasijas en las cuales ahora mora el Espíritu Santo. Y debemos orar para que Dios constantemente nos esté a nosotros refrescando, nos esté empoderando, porque tenemos salidero. Llegó el lunes en la mañana y vamos al trabajo y tenemos el primer roce, ¿y qué pasa? Empezamos a quedarnos vacíos. Las presiones en la familia, en la casa, los hijos, la escuela, el trabajo, los biles. ¿Y qué pasa? No se preocupe, después esto se seca. Ustedes captan la idea. Cuando llegó el domingo, ¿por dónde andamos? Y lo que nos está enseñando aquí como iglesia es que nosotros como iglesia debemos orar, Señor, auxílianos, que como el pueblo de Dios necesitamos que tú nos estés llenando constantemente, porque cuando entro el domingo por la mañana y aquella persona ya no me saludó, empezó a liquear, a drenarme. Y necesitamos el Espíritu Santo obrando en nosotros, ayudándonos a amar constantemente los unos a los otros. ¿Y por qué oramos? Porque necesitamos que Él nos llene constantemente de toda la plenitud hasta la medida para nosotros poder ser una iglesia vertical. Si no nos convertimos en una iglesia carnal. Y hoy en día eso lo vemos, ¿verdad? Que se dice en las iglesias, ahí, los chismes, ahí, se hablan mal los unos a los otros, ahí, nadie ama a nadie, ahí, nadie se sacrifica por nadie, ahí no hay relaciones significativas y transparentes. ¿Por qué? Porque estaba viviendo esa iglesia en sus propias fuerzas. Y Jesús dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Inténtenlo. Nada podemos hacer. Pero, y dile a tu vecino, pero, la buena noticia es que vemos que cuando nosotros oramos y le pedimos al Señor, Señor, llénanos, entonces podemos ser la iglesia que Él describe aquí, que por esa causa doblo mis rodillas. Es una iglesia que ora, es una iglesia que adora al Padre, una iglesia que sabe su herencia como hijos e hijas de Dios, es una iglesia que es fortalecida conforme a las riquezas de Dios, es una iglesia que conoce cuál es el amor de Cristo, conoce lo que es amarse los unos a los otros, es una iglesia donde ve personas siendo salvadas y es una iglesia donde ve personas amándose todos los días, todas las semanas, cuando somos llenos. Cuando somos llenos. Y miren el versículo 21, dice que Dios quiere mostrar su gloria en la iglesia. En la iglesia. Dios ha establecido la iglesia como columna de la verdad, columna y sostén. Nosotros tenemos el gran privilegio de ser el testimonio al mundo de un Dios soberano, glorioso, que ha venido a salvar a pecadores y que establecerá su reino, que un día Él regresará y va a establecer su reino y todos los demás reinos de la tierra van a ser deshechos. Y Él reinará con su pueblo, con todos aquellos que han confiado en Él como Señor y Salvador.
Dios no existe para ti, tú existes para Dios. El Salmo 19 nos enseña que la creación susurra la gloria de Dios. Romanos capítulo 1 también nos enseña que la creación da destellos de la gloria de Dios. Pero la iglesia, en la iglesia, se proclama la gloria de Dios. Lo que impulsa aquí a Pablo a terminar el capítulo 3 con una doxología, él cantando, él ha estallado en adoración, es que en la iglesia Dios puede hacer mucho más abundantemente de lo que nosotros a veces pensamos. E incluso a veces pedimos. Por eso la iglesia tiene que ser una iglesia que ore. Porque cuando nosotros oramos es cuando nosotros nos alineamos con el plan de Dios, con la agenda de Dios, con la voluntad de Dios. Y empezamos a orar por las cosas que realmente importan. Y empezamos a orar por aquellas cosas que son eternas. Y todas aquellas cosas que le traen gloria y honra a Él. Pero si vivimos aislados, no podremos experimentar esto. No hay que batear un jonrón todas las semanas, solo con envasarse. Ora. No hay que ser un super cristiano como si tal cosa existiera. Ora. El poder se encuentra en aquel que nosotros adoramos. Y a medida que nosotros en obediencia oramos, porque sabemos que funciona, Él va a ir obrando en tu vida. Y este contexto aquí está hablando de nosotros como iglesia. Hay momentos para orar por las cosas personales, pero como iglesia necesitamos también estar interesados por nuestras cosas como congregación. Miren ahí en el versículo 18 del capítulo 1, vayan atrás al capítulo 1, dice Pablo en otra oración que él está haciendo a Dios en cuanto a la iglesia. En Éfeso dice, mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminadas a estas cosas, que ustedes puedan ver esto, que ustedes vean la parte gloriosa y las promesas de Dios, para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, que Dios nos ha llamado a nosotros a una esperanza real, segura, gloriosa, eterna. Dice, ¿cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Para que entiendan su salvación, para que comprendan quiénes son ustedes en el Señor. Que somos hijos e hijas del único Dios verdadero. Dice, para que comprendan también cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Nuestro Padre Celestial está interesado en responder nuestras oraciones, porque cuando Él responde las oraciones de su pueblo, Él es glorificado. ¿Necesitas la intervención divina en una situación? ¿Necesitas alivio por causa de ese dolor? ¿Necesitas fortaleza para resistir una nueva tentación? ¿Necesitas sabiduría para una decisión que debes tomar? ¿Necesitas que se abra una puerta de oportunidad? ¿Necesitas sanar tu corazón? ¿Necesitas remendar esa relación? ¿Necesitas recordar que Dios está a tu lado? Ora. Ora. Ora que seas lleno hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Ora para que seamos llenos y para que realmente tengamos un impacto en la vida de nuestro matrimonio, con nuestros hijos, solamente cuando estamos nosotros llenos. Si estamos nosotros por la mitad, no vamos a amar bien. No nos vamos a amar nosotros bien, no nos vamos a servir bien, no nos vamos a perdonar bien. Solamente cuando estamos llenos hasta la medida de la plenitud. La iglesia que ahora ve el poder de Dios obrando en medio de ellos. Y termino con esta ilustración. Se dice que había una mujer en una tarde de verano
Una tarde donde hacía mucho calor, y creo que nos podemos identificar con eso aquí en Miami, hay muchas tardes de buen calor, que ella para refrescarse quiso ir a comprar unas uvas a un vecino que tenía un puesto de venta de uvas, uvas frescas, sabrosas, pero dice que en ese puesto el hombre estaba vendiendo uvas, y que había una cola inmensa, y cuando la mujer se pone en la fila a esperar su turno para comprar esas uvas, ella notó de que todo el mundo que era atendido por este vecino de ella, era atendido con una sonrisa y con una atención especial. Pero dice que la cola era tan larga que tuvo que esperar y el calor aumentaba y aumentaba y la persona ya estaba medio incómoda y todavía no llegaba a su turno y estaba sudando. Y cuando llega su turno, dice que el hombre no le dice ni una palabra, el vecino, el cual ella conocía, no le dice ni una palabra, la mira, se da la vuelta y se va para el otro lado del edificio. Y la mujer esperando ahí en la cola nuevamente, y pasaba el tiempo, y pasaba el tiempo, y pasaba el tiempo, ya la mujer estaba irritada, ya la mujer estaba diciéndole cosas al vecino en su mente. Ya había escrito su discurso para cuando lo viera, las cosas que le iba a decir. Dice que de repente apareció el vecino, con una sonrisa de oreja a oreja, y con las uvas más hermosas que ojos jamás hubieran visto. Dice que llega y le da las uvas a la vecina, y la mujer prueba esas uvas jugosas, esas uvas que parecían de otro mundo. Y el hombre le dijo, por lo cual me demoré en atenderte, fue porque estaba buscando las mejores uvas para ti. Muchos de ustedes se encuentran en sus oraciones a Dios como en esa cola atrás, esperando que Dios responda. Y muchos de nosotros nos pasa como esa mujer. Nos irritamos, perdemos la paciencia, nos molestamos con Dios, dejamos de orar y perdemos de vista que la razón por la cual Dios está demorando es porque Dios no nos da lo que es bueno, porque Él nos da siempre lo mejor. Y mi ánimo, mi deseo para ti, mi exhortación para ti es que salgas de aquí diciendo, Señor, yo voy a orar, porque yo sé que tú me escuchas y que tú siempre me vas a dar lo mejor. Vamos a orar.